Bienvenidos, esto es Informe Extra. Empecemos con Colombia, donde el gobierno de Gustavo Petro ha anunciado que continuará negociando con el grupo terrorista llamado Ejército de Liberación Nacional, que ha anunciado que continuará con los secuestros. Vamos con el informe. El presidente izquierdista colombiano Gustavo Petro continuará negociando con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional. Esto pese a que el grupo beligerante ha decidido reanudar el secuestro con fines extorsivos. Tras el anuncio del ELN, los negociadores del gobierno emitieron un comunicado en el que expresaron su compromiso continuo con las negociaciones de paz con el grupo guerrillero. El alto comisionado para la paz, Oti Patiño, y los negociadores gubernamentales afirmaron que seguirán con las conversaciones y harán esfuerzos para lograr que el ELN renuncie completamente al secuestro. Esta postura ha generado preocupación y muestra la posición radical y complaciente del gobierno de Gustavo Petro. Es importante recordar que un reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos detalla que los grupos armados en Colombia, incluyendo disidencias de las FARC, el ELN y otros, cometieron numerosos abusos. Estos incluyen homicidios, secuestros, trata de personas, atentados con bombas, restricciones a la libertad de circulación, violencia sexual, reclutamiento y utilización ilícitos de niños soldados. Pese a todas estas acciones, durante su mandato, el presidente izquierdista colombiano Gustavo Petro impulsó la supuesta paz con los grupos guerrilleros y ha tenido una política complaciente hacia ellos. Sin embargo, los grupos beligerantes no han ofrecido garantías de respetar los acuerdos y han continuado con sus acciones violentas. Para entender las amenazas del Ejército de Liberación Nacional, que es el nombre de este grupo terrorista, tenemos que comprender qué es el Fondo Multidonante. El Fondo Multidonante, cuyo nombre oficial era Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz en Colombia, un nombre que alude a que se requiere de un fondo para mantener la paz en el país y que este nombre posteriormente fue cambiado a Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la Paz en Colombia. Se trata de un fondo, una entidad en realidad creada en el 2016 que está integrada tanto por el gobierno colombiano, las Naciones Unidas y el apoyo internacional de varios países. Bueno, al parecer la necesidad y el interés de este grupo terrorista subversivo de beneficiarse de este fondo es lo que los está impulsando a amenazar con la reanudación de los secuestros que ellos denominan retenciones económicas. En junio del año pasado, el gobierno de Gustavo Petro suscribió un acuerdo con este grupo terrorista. El acuerdo llamado Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal. El 6 de mayo, este grupo terrorista ha presentado un comunicado que ha generado bastante controversia, tanto por lo que anuncian como por la reacción del gobierno de Gustavo Petro. En dicho comunicado, el Ejército de Liberación Nacional señala haber estado cumpliendo con el acuerdo de cese al fuego bilateral, nacional y temporal, pero precisan que el haber suspendido los secuestros era parte de un acuerdo de 1998 que señalaba lo siguiente, señalaba que el Ejército de Liberación Nacional está dispuesto a suspender las retenciones económicas, como llaman a los secuestros, siempre y cuando esto no signifique su debilitamiento estratégico. Además, señalan en este comunicado que la suspensión de los secuestros dependía del funcionamiento del fondo multidonante en el marco del acuerdo suscrito con el gobierno de Gustavo Petro y que al ver que la falta de interés del gobierno de Gustavo Petro en aplicar esto con relación al acuerdo, ellos han decidido reanudar los secuestros, precisando que esto no implicaría la vulneración del acuerdo suscrito con el gobierno de Petro. La respuesta del gobierno colombiano ha generado bastante controversia porque no condenan la posición del grupo terrorista. Señalan simplemente pues, que van a continuar con las negociaciones para tratar de lograr la reunión que está programada para realizarse en Caracas
entre el 20 y el 26 de mayo con este grupo y así poder alcanzar nuevos acuerdos. Como se puede apreciar, hay falta de firmeza con respecto a esta amenaza del grupo terrorista por parte del gobierno de Petro. Una posición que contrasta con la respuesta del gobierno de Petro es la de varios gobiernos que están integrados dentro del llamado Grupo de Países de Acompañamiento, Apoyo y Cooperación en la Mesa de Diálogos de Paz. Este grupo está integrado por 4 países que son España, Alemania, Suiza y Suecia, y ha publicado un comunicado que contrasta al señalar pues, que los secuestros son violaciones graves al derecho internacional humanitario. Cito, señalan lo siguiente: la protección de toda la población y el derecho internacional humanitario que la protege no son negociables. Por eso hay que detener de forma indefinida y definitiva la práctica condenable e inhumana de los secuestros sin condición y sin una compensación económica, razón por la cual no existe ninguna relación entre un nuevo fondo multidonante y la suspensión de esta práctica. Bueno, esta carta, este comunicado, como se puede apreciar, contrasta con el del gobierno de Gustavo Petro, que no condena la posición del grupo terrorista y que parece doblegarse ante esta amenaza. ¿A qué se debe esta posición del gobierno colombiano? Para entenderlo, tendríamos que considerar el origen político e ideológico de Gustavo Petro y de alguna manera los vínculos que existen con relación al Ejército de Liberación Nacional. Este grupo, el Ejército de Liberación Nacional, es uno de los más conocidos del conflicto armado interno que afecta a Colombia desde desde los años 60. Es el grupo más conocido después de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Y ambos fueron grupos creados en 1964 de orientación procubana, marxistas-leninistas. Gustavo Petro, como se sabe, perteneció al M-19, una guerrilla urbana también de orientación marxista-leninista que, al igual que el Ejército de Liberación Nacional y que las FARC, perpetró diversos atentados terroristas. Y Gustavo Petro se muestra orgulloso de haber pertenecido a este grupo. Entre los actos más conocidos del grupo terrorista al que perteneció Gustavo Petro están el robo de la espada de Simón Bolívar en 1974, la toma de la Embajada de República Dominicana en 1980, la captura de un avión con más de 100 ocupantes en 1982 y el hecho más sangriento y conocido de este grupo terrorista, que fue la toma del Palacio de Justicia colombiano en 1985, episodio en el que murieron más de 40 civiles y 11 miembros de las Fuerzas Armadas. Gustavo Petro se muestra orgulloso de haber pertenecido al M-19 y esto lleva a que sea difícil, desde su perspectiva política, condenar a organizaciones subversivas, terroristas, que comparten con él un pasado de terror y de muerte y del intento de imponer en su país, mediante la violencia, un régimen de orientación marxista-leninista. Para terminar, la posición pues, de Gustavo Petro con relación a este conflicto no sorprende, teniendo presente pues, el pasado político y la similitud entre los parecidos entre el M-19 y el Ejército de Liberación Nacional. Pero esto lleva también a reflexionar acerca del hecho de intentar llevar a cabo relaciones, tener negociaciones con grupos terroristas, darles un estatus diplomático y una relevancia que no correspondería por su naturaleza criminal. Y también tener presente que cuando se llegan a suscribir acuerdos de paz con grupos de esta naturaleza, suele darse que aparecen grupos disidentes que se mantienen en armas y que no hacen más que continuar con el conflicto. Vamos ahora a una pausa y regresamos con el anuncio de la Unión Europea de utilizar activos congelados de Rusia para apoyar el esfuerzo de guerra de Ucrania.